Buenas tardes, Arturo Claría, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, estás escuchando una comunicación con el licenciado en psicología Arturo Claría, quien también trabaja en la Fundación Valores Vivos, sobre la cual estábamos conversando recién al aire con Catalina. Arturo, mi nombre es Elisa Peirano y te doy la muy bienvenida a Citas de Radio. Bueno, gracias por llamarme, por invitarme. Arturo, bueno, vos estuviste recientemente aquí en la ciudad de Pehuajó y recorriendo otras ciudades en el interior trabajando con adolescentes. Eh, Cata tenía una consulta con respecto a nuestros adolescentes argentinos. Sí, ¿cómo estás, Arturo? Yo quería, me imagino que vos debes tener una especie de foto o radiografía panorámica de la situación del adolescente medio argentino. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le preocupa? ¿Qué miedos tiene? ¿Dónde tiene su cabeza, su corazón? Ujú. Bueno, puedo darte mi opinión en base al recorrido por distintos lugares del país, y hablando justamente con ellos y compartiendo un poco las vivencias y la opinión de cada cual, ¿no? Me parece que en principio yo siento que los adolescentes son iguales en todas partes, que cambia la tonada, pero que tienen las mismas ambiciones, las mismas ganas de ir para adelante, las mismas incertidumbres, los mismos vacíos, y que refiere mucho a poder llenarlos y llenarlos de una manera positiva, la mirada que podamos tener nosotros y lo que le podamos aportar desde lo adultos que somos. Uh-huh. Me parece que todos podemos entender un poco cómo es el adolescente simplemente recordando cuando nosotros lo fuimos. Lo que sí está claro es que nunca fuimos adolescentes en el 2014. Esta realidad, salvando las distancias del lugar exacto donde cada cual vive, está mucho más globalizada. La versión de las redes sociales y la era de las comunicaciones nos ha invadido para bien y para mal. La dimensión de lo público y lo privado se ha perdido, los límites también. Vivimos en una sociedad en general que le propone a los chicos soluciones facilistas y sin esfuerzo y pasajeras, superficiales, y entonces eso hace que los chicos, por un lado, sientan el vacío típico del adolescente que hemos sentido todos por la etapa propia de la vida, de vulnerabilidad y al mismo tiempo sensación de omnipotencia, pero que sí estén más al alcance de la mano variables para llenar ese vacío o para pretender llenarlo, a veces erróneamente, que no son saludables, ¿no? Cuando yo era adolescente, por supuesto existía el alcohol y existía la droga, pero no los veía tan cercanos, tan de fácil llegada y de fácil acceso. Me parece que estas cuestiones nos han invadido también y han generado que los chicos cada vez más temprano empiecen a intentar saciar este vacío con consumos o ingestas que no les hacen bien. De hecho, el alcohol en estadísticas empieza a ingerirse cuando los chicos tienen 12 años, o sea, recién están arrancando la adolescencia y ya hay consumo de alcohol. La edad de iniciación sexual también ha bajado muchísimo. Me parece que son cifras que podrían alarmarnos y sentarnos un poco a decir qué nos ha pasado, o esas charlas que uno escucha también de gente más grande, ¿no? Que jóvenes eran los de antes, o que la juventud está perdida y que no hay más valores. Me parece que no es lo ideal, que no es lo recomendable, sino ser justos también, ver que hay un montón de jóvenes que, así como decíamos que necesitan cubrir sus vacíos, también tienen un montón de fuerza, de motor, de proyectos, de ganas de ir para adelante, y muchas veces nos contagian. Creo que hay miles de ejemplos de chicos que encuentran alternativas saludables. Lo que nosotros hacemos recorriendo el país es darles esta opción, esta alternativa, basada en una cultura de valores humanos. Esa alternativa es muy bien recibida por los chicos. Me parece que los adolescentes no son ningunos tontos, no son los pavos que dicen los libros de psicología, de la edad del pavo. Son chicos que tienen mucha inteligencia en un sentido, pero que al mismo tiempo me parece que yo veo cierto descontento
cuando miran hacia arriba y ven el prototipo de adulto que tienen al lado, ¿no? Y ahí nos refiere directamente a nosotros. A mí, concretamente, me han dicho que hay chicos en vivo, en mi cara, me han dicho, yo no quiero crecer y ser como mi papá, prefiero ser adolescente eternamente y no ser un adulto que está todo el tiempo malhumorado, sin ganas de vivir y sin proyectos y sin entusiasmo, ¿no? Ahora, ¿qué nos habrá pasado a los adultos que tenemos 40, 50, que en este momento tenemos hijos adolescentes? O sea, ¿qué nos pasó en el camino que nuestros adolescentes no se quieren identificar con nosotros? Bueno, eso es interesante, es un debate interesante. No sé si se pueden hacer como dos ejes, ¿no? Un eje más general y un eje más particular, ¿no? El eje más particular en ciertos sentidos más simple, porque es interpelarse a uno mismo, ¿no? Interpelarse a uno mismo. ¿Qué sueños, qué proyectos, qué valores tenía yo en la adolescencia y cómo me veo varios años más acá en la adultez, ¿no? Y qué parte de mi posibilidad de asombro, de mi creatividad y de mis ideales se mantiene en pie y qué parte no. Me parece que nos desafía, mirar al adolescente nos desafía antes que nada mirarnos a nosotros mismos como adultos, y es interesante ese planteo. Y generacionalmente o colectivamente uno puede mirar alrededor, ver los mensajes que como sociedad transmitimos, y son mensajes más bien de antivalores. Yo siento que uno va creciendo y en alguna medida se va endureciendo. Claro. Y eso nos hace perder espontaneidad, nos hace perder inocencia en el mejor sentido de la palabra, pero tampoco quiero ser injusto, ¿no? Hay mucha gente adulta que vive su vida a fondo, que son para mí los llamados héroes anónimos, que se levantan cada mañana y tratan de dar lo mejor en su familia, en su trabajo, tratando de aportar su granito de arena para que el mundo sea mejor para las generaciones que vienen. Me parece que uno tiene que hacerse cargo de sus posibilidades. Me parece que muchos de nosotros somos privilegiados en el sentido de tener cubiertas las necesidades más importantes, tan satisfechas, y que entonces tenemos que dar algo más. Me parece que hay un mensaje también hacia el otro, de apertura hacia el otro, de compromiso hacia el otro. Nosotros hablamos mucho con los chicos y también con los adultos, ¿no? Yo no puedo ser feliz solo. Quizás sea más fácil, más cómodo acaparar y atesorar todo para mí, pero evidentemente, en definitiva, nos termina generando el mismo vacío que sienten los chicos. Solo que nosotros lo tapamos o con más trabajo o con estrés y todo eso nos lleva también a la medicación, a los psicofármacos. Se habla mucho, ¿no? El alcohol es a los jóvenes lo que las pastillas o la medicación a los adultos, ¿no? Es siempre este vacío propio de la existencia que se llena descentrándose, me parece a mí. Uno se encuentra a sí mismo paradójicamente cuando sale de sí mismo, ¿no? Entonces una invitación también a probar, un desafío de si hasta acá no me siento lleno, no me siento contento, quizá tenga que probar otras opciones, y esas opciones pueden ser de salida al encuentro con el otro, al vínculo con el otro, desde el lugar más puro de ese vínculo. En ese sentido, te escucho hablar y pienso, volviendo a los adultos, quizás también nos toque salir al encuentro de estos chicos, y lo digo en el sentido de que vos hablas de ese vacío que por ahí a muchos de estos chicos los lleva a la droga o al alcohol o a las adicciones, cualquiera de ellas, y también veo un vacío por parte de las políticas públicas estatales con respecto a la prevención de estas cosas. Entonces me imagino la sensación de desamparo que pueden tener los niños, los chicos. Entonces pienso que es una interpelación a los adultos, decir, ¿por qué no nos despertamos? Vos en un momento dijiste, los padres son como el monstruo dormido. ¿Cuándo nos vamos a despertar para salir a pelear por la integridad de nuestros hijos? Sí, sería el gigante dormido que enfrenta a este monstruo. Sí, no es monstruo, está bien. O monstruos. A veces somos unos monstruos nosotros, ¿no? Eso habla de la interpretación personal. Es un poco así.
me parece que es cierto. A ver, los chicos, voy a decir cuestiones básicas a propósito, porque a veces es cuestión de volver a repensar cosas que son obvias y que porque son obvias las dejamos pasar, ¿no? Los chicos no vienen de una planta o de un repollo, vienen de un padre y una madre. Ese padre y esa madre que generan esta vida, desde el minuto cero tienen la posibilidad de acompañarlo e ir generando el riego de esta semillita que está creciendo, ¿no? Después de eso, mucho después de eso, vienen las instituciones. Pero la primera y principal es la familia, la célula madre que origina cualquier sociedad, ¿no? La familia. Después vienen el resto de las instituciones, para empezar la escuela, y si vamos más adelante, obviamente los gobiernos, el Estado y demás. Porque esto es un ida y vuelta, nos lleva inevitablemente a volver a nosotros. Las políticas de prevención que mencionaban ustedes recién, la primera política de prevención es la charla en casa de papá y mamá. Yo sé que esto es básico y que no alcanza con esto, pero sí sé que es la influencia número uno, claro, que puede tener un chico. Entonces, es cierto que necesitamos trabajar colectivamente en un montón de variables, pero también es cierto que todo vuelve a las fuentes. Ese chico no es un ser aislado, fue generado por un papá y una mamá que, en el mejor de los casos, quiero creer que apuntamos a ayudarlo a crecer, y a crecer en valores, y a crecer fuerte, de autoestima. Eso es horas y horas de maternidad y de paternidad, de errores, de defectos, de equivocaciones, pero con la intención de no claudicar, digamos. Si uno tiene esa bandera de no querer claudicar e ir hacia adelante, hay un mensaje que desde chiquitos se va inoculando en el buen sentido en los chicos, y que ojalá les vaya dando herramientas que les permitan a ellos después encontrarse más seguros para tomar decisiones, para afrontar con responsabilidad las diversas situaciones que les toquen vivir, ¿no? La responsabilidad, por definición, es la capacidad de dar respuesta. Eso quiere decir responsabilidad. La capacidad de dar respuesta, en principio, a mis actos. Muchas veces los chicos no son conscientes de las consecuencias de sus propios actos. Entonces hay una cuestión informativa básica, pero sobre todo hay una cuestión formativa. Y la primera formación ineludible, yo no quiero que lo formen otros antes que yo, que soy el papá. Yo quiero formarlo yo primero y después que me ayuden otros. Esos que me ayudan son los referentes, educadores, políticos, etcétera. Pero tampoco delegar esta función. Yo no quiero delegar mi función. Es más, invito a los padres a no delegar esta función, que es indelegable y que es maravillosa, de ir trayendo hijos al mundo y diciéndoles algo que ojalá sea creíble. Para que ello sea creíble, para que ellos lo escuchen creíble, yo tengo que creerlo yo primero creíble, y es que vale la pena crecer, vale la pena vivir, y vale la pena vivir esta vida, ¿no? Arturo, recién hablábamos, antes de comunicarnos con vos, sobre una tendencia que está, por lo menos en España, en el cual los chicos están empezando a tener una materia que habla de la educación emocional, ¿no? Que los chicos de primaria en Canarias están empezando a tener una asignatura obligatoria y evaluable que se llama Educación Emocional y para la Creatividad. Te estoy escuchando atentamente sobre que los primeros educadores son los padres, ¿no? Pero ¿no te parece que también la educación formal como tal puede pasar también al plano de la empatía, del trato con el otro, del respeto, de la tolerancia? No solo debe, yo creo que, o sea, no solo puede, yo creo que debe urgentemente, y algunas instituciones y algunas políticas ya se están implementando en este sentido, conducirse a darle un lugar de privilegio a la educación emocional, sin duda. Sí, me sentaría a debatir, y sería interesante ese debate, si la educación emocional es evaluable. Claro. Pero sin duda que es necesaria y que es prioritaria. Es prioritaria. Tanto desde niveles familiares, sin duda, a sí o sí niveles escolares. Me parece que es algo que tenemos que empezar a defender. Claro. Los chicos tienen que entrenarse en el reconocimiento de los sentimientos y las emociones. Y desde chiquitos el lugar indicado a nivel grupal es el colegio. Claro. Y que te va forjando también para el día de mañana en una formación de la personalidad que es clave
para el éxito del futuro. Y el éxito del futuro para mí no está basado en primer lugar ni en el academicismo, ni en el éxito profesional, laboral, que vendrá de la mano o no, pero en principio de un éxito como persona, y eso es poder desarrollar una identidad basada en la pregunta de quién soy y qué quiero, y que a lo largo del tiempo uno vaya sintiendo que se mueve en sintonía con la voz interior, ¿no? Pero esto es poder confiar en uno mismo, es saberse ni mejor ni peor que nadie, sino original, saber que van a venir muchísimas desilusiones en la vida y que el tema está en no intentar tanta energía en evitarlas, sino en cómo tramitarlas, y todo esto se refiere a la educación emocional. Claro, está bien. Y lo ves muy lejos a la posibilidad, por ejemplo, de que los colegios incorporen, no sé si en su currícula, pero sí como en la parte que le den más atención a esta educación. Yo tengo una mirada optimista o de esperanza, y la verdad que he tenido la suerte por mi trabajo de recorrer varias instituciones, varias escuelas, varias comunidades, y estos mensajes son bien recibidos, son aceptados, y son esto de fomentar la educación emocional, son bienvenidos y muchas veces son ya implementados. Es verdad que tenemos que lograr equiparar la prioridad y la importancia que se le da a la educación emocional con la educación en el academicismo, que está claro y está demostrado hace tiempo que es una de las variables del desarrollo de una persona, muy importante, pero una de las variables, y que hay otras que merecen la misma importancia. Entonces, claro, yo soy optimista en cuanto a que esto se le está dando y se le vaya dando más lugar para el debate, para el análisis y para la puesta en concreto de estrategias institucionales. Claro. Pero sí, claro que siempre nos va a faltar. Y ahí uno interviene de vuelta con su mirada, ¿no? ¿Cuánto nos falta o cuánto hemos hecho y podemos hacer, ¿no? Bien. Había también como hemos entrevistado a una periodista uruguaya que hizo toda una investigación sobre una contracorriente de que los padres están como demasiado encima de los hijos, y que en el fondo un padre no tiene que buscarle al hijo la felicidad, sino formarlo para que él solo la busque, ¿no? Y no tratar como de compensar hasta quitarle las herramientas al chico para que él solo la busque esa felicidad, ¿no? Pero sí. Está buena la teoría. Se trata del delicado equilibrio entre estar y no estar, y entre acompañar y soltar, ¿no? Las raíces y las alas, ¿no? Eso, sí, y coincido que es un delicado equilibrio, que son dos palabras fáciles de decir, pero muy complicadas de poner en práctica. Claro. Y hay muchas cuestiones también personales, ¿no? Como que uno siente que un hijo es una extensión de uno mismo, y que entonces erróneamente, ¿no? Como una especie de apéndice que va a terminar logrando los éxitos que yo no logré, y entonces lo voy tratando de formar según lo que yo considero que debe ser su felicidad, ¿no? Pero del otro modo, que es construirle herramientas para que él mismo avance y genere el descubrimiento de su propia felicidad, requiere una apertura de corazón, incluso con un hijo, pues estamos hablando de ellos, que no es fácil de lograr. Me parece que necesitamos también una madurez como padres para saber cuándo estar y cuándo no estar, y cuándo facilitarle las cosas y cuándo no, porque cuando muchas veces facilitarlas es generar chicos pasivos que no desarrollen su propia autonomía, ¿no? Es la famosa frase que bien cabría en este ejemplo para padres e hijos, de enseñarle a pescar o de darle todo armadito con la caña, la carnada y el pez ya enganchado, ¿no? Claro. Que sería mucho más cómodo, y el chico no sufriría ninguna desilusión si fuera así, porque ya está el pescadito enganchado, y en cambio, si no, de la otra manera, estaría horas y horas esperando, tendría que desarrollar la paciencia, el compromiso, el esfuerzo, y por ahí no picase ninguno de estos pececitos que estamos intentando. Entonces vendría la desilusión, la frustración. Como padres no queremos eso, y entonces intentamos facilitarle las cosas creyendo que es lo mejor. Esto es una teoría muy interesante, ¿no? Sí. Basada en cuánto soy capaz yo como adulto, como padre y madre, de aceptar
que mi hijo va a tener desilusiones, va a tener frustraciones, que son inevitables, y que lo que puedo hacer es acompañarlo en la tramitación de ellas, porque eso es lo que genera también, en un factor muy importante, el camino de su propia realización, de su propia felicidad. Claro. Arturo, y finalmente para cerrar, contanos un poquito sobre la fundación, sobre la organización Valores Vivos, que estábamos leyendo sobre esos valores que tratan de que estén presentes en lo que ustedes trabajan. Todos somos un grupo de personas, de profesionales de las humanidades, que lo que pretendemos, como mucha otra gente, en distintas organizaciones, es generar un cambio de paradigma, ¿no? Me parece que se ha instalado un paradigma cultural se podría resumir en algo así de todo para mí, todo ya, todo ahora, todo rápido, y de poco altruismo y de poca puesta en práctica de los valores, ¿no? Valores que por lo menos a los que formamos parte de Valores Vivos creemos que nos han nutrido desde que somos chicos, producto de nuestras familias, nuestros referentes o de personas que tuvimos la suerte de que se cruzaran por nuestro camino y nos enseñaran y nos hicieran sentir que este es un camino valioso que justamente vale la pena transitar. Por eso creemos que hay un determinado tipo de valor o de valores que son inmutables, que permanecen, que son colectivos y que generan, cuando se ponen en acción, generan cambios muy, muy lindos y muy positivos. Por eso, lejos de creer que valores eran principios antiguos y que ya han caducado, creemos en valores puestos en acción, creemos en valores puestos en el presente y por eso le hemos titulado Valores Vivos, ¿no? El valor vivo es el que se hace carne y que genera resultados concretos, ¿no? El valor muerto es aquel que queda solo en palabras o en recuerdos, ¿no? Bueno, queremos vivir los valores porque sentimos que nos hace ser más felices y ser felices en comunidad, a través de los vínculos. Entonces hemos generado charlas, talleres, conferencias, convivencias, jornadas para educadores, jornadas para empresas, cursos para empresas, que están basados en esta línea, en la promoción de la cultura de valores. Y puntualmente en la visita última que hicimos a Pehuajó, yo participo de La Chocleada, que es un evento solidario de una asociación que se llama Movilizarse, que ha originado miles y miles de millones increíblemente, ¿no?, de platos de comida para repartir en todo el país y fuera del país también, generando toda una cadena de valores para saciar un hambre literal que urge y para saciar el otro hambre afectivo que también nos urge, ¿no? Claro, entonces, todos yo lo considero como distintos rayos del mismo sol, todo conduce a lo mismo, ¿no? Y es una invitación a todos a poder brillar y llegar a ese sol que todos queremos, si se quiere, que es esto de ir generándole a los que vienen detrás nuestro un mundo mejor al que encontramos nosotros. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Arturo Claridad por conversar con Citas de Radio. Gracias a ustedes por el llamado. Adiós. Hasta luego.